cordial saludo para todos los televidentes que me sintonizan en este programa Escuela de Padres, un programa de la Pastoral Familiar que traemos a cada uno de ustedes. Estoy muy contenta siempre de estar aquí, trayendo cada familia. El padre muy contenta de que él pues nos acompañe siempre, está dispuesto para ustedes que lo escuchan, para darle ese mensaje que ustedes necesitan. El tema de hoy es la esperanza en la familia. Bienvenido, Padre Jesús. Gracias, bienvenida, hija hermosa. Y quien les habla, Magyoxi Mora. Mi hija va a hacer la oración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor y el Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo actuar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de la sana y purificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, mente facultad para aprender, sutileza para respetar, gracia y crifacia para hablar, dame acierto de pensar y perfección al acabar. Amén. Padre, estoy muy contenta, de verdad, de su compañía siempre, pues contamos con usted, siempre atento. De verdad que estoy muy feliz de estar aquí también para ustedes, para que ustedes escuchen ese mensaje de aliento que ustedes necesitan, así como también a veces lo necesitamos nosotros. Padre, este tema es muy importante para esa familia, como es la esperanza en la familia, porque hoy en día a veces hay familias que están pasando por desesperación, que están pasando por problemas, porque siempre tenemos problemas en nuestra familia, pero hay algo siempre positivo, Padre. Yo veo que hay muchas personas, muchas familias que pasan por proceso y en ese proceso ellos consiguen una luz. Maravillosa experiencia la de estar otra vez por aquí en Escuela de Padres. Un saludo para todos los televidentes de este canal Telesocopó. Una experiencia única en la vida de la persona es el deseo de bien, el deseo de bien. Eso en términos espirituales se llama esperanza, esperanza. Tenemos en cuenta que la esperanza es una de las 3 virtudes teologales, junto a la fe, que es la primera, y junto a la caridad, que es la tercera. La esperanza es la segunda. Digamos que en ese proceso de vida espiritual es el deseo de llegar a una experiencia nueva, a una experiencia válida, a una experiencia que dé respuesta a las situaciones difíciles por las cuales pasamos todas las personas. Padre, a veces como personal o como en familia a veces hay un desánimo, pero Dios no nos manda a que andemos desanimados. ¿Qué voz de aliento le puedes dar tú a esas personas que se animen? Que hay una esperanza, que hay un vivir, que hay unas personas que nos esperan, que nos necesitan, que el servir nos ayuda a traer esperanza a nuestra familia, nos ayuda a un progreso en la familia. En este particular, viene bien reconocer la condición de la persona, los procesos que haya pasado y qué necesita en el momento en que se encuentre, en su actual estado. Porque si ha pasado situaciones difíciles, obviamente que va a necesitar elementos que la motiven, que la levanten, que su ánimo sea elevado para que empiece a tener nuevas formas de ser, de vivir, de pensar. Es en un término así como muy poético de soñar. Se levante el ánimo para soñar de nuevo. Entonces, en las situaciones actuales de nuestra
amada Venezuela, hay carencias de esperanza, sobre todo por los acontecimientos que se dieron recientemente, de los terremotos que a tantas familias ha dejado tan afectadas. Entonces es importante observar cuál es la situación actual de la persona, qué procesos recientes o remotos ha vivido, para empezar a levantarles el ánimo. Es muy particular pensar en que de pronto, si una persona no tiene esperanza o motivación, no es que esté abandonada o dejada o descuidada, sino que ha pasado por alguna situación que le ha afectado. Entonces viene muy bien hacerle saber a esa persona que hay momentos difíciles en la vida y también hay momentos de éxito y de bienaventuranza, momentos de dicha y de éxito. Entonces, por todas esas etapas, por todos esos momentos y circunstancias, pasa la persona en el largo caminar de su vida, en la historia de su existencia, según cada etapa evolutiva, de pronto en la niñez, en la juventud, en la adultez, pasa por diversas situaciones. Entonces allí va conformando ese conjunto de experiencias que les van a llevar a una historia, a un determinado curso de su existencia. Padre, esto también pasa a veces en la familia, de que el desánimo de esa persona es porque a veces quiere poner la esperanza en el esposo, o la esperanza en el hijo, o la esperanza en cualquier persona. Pero uno tiene que poner la esperanza en Dios, porque Dios es el que nos camina, Dios es el que nos anima, Dios es el que nos ayuda. ¿Qué les puede decir todas esas personas allá sobre este puntico? Es natural poner la esperanza en el ser querido, porque es lo más inmediato que tienes. Es aquella persona a quien ves, a quien amas, a quien pues hablas todos los días. Hay un vínculo, por eso es muy natural que alguien ponga la esperanza en ese ser que quiere. Pero también para que esa esperanza sea más realizable, más alcanzable, por supuesto que si se cuenta con la ayuda de Dios, todo eso que se espera del ser querido, pues tendrá más posibilidades de cumplirse. Entonces allí se unen los dos sentimientos, el sentimiento de esperar y de tener mucha confianza de que un ser querido va a llegar exitosamente a cumplir sus metas o a cumplir sus proyectos, y uniendo eso a la experiencia de fe, de la virtud teologal que es la esperanza, pues como que se unen fuerzas para que las cosas que se quieran alcanzar o aquellas dificultades que se quieran superar, pues se superen. Es como considerar las dos cosas, porque no puedes descartar el vínculo que tienes con un ser querido. Es natural que esperes en él, que esperes que tenga éxito, que tenga una experiencia de encontrar objetivos, de alcanzar metas. Entonces es natural que ocurra, porque si no está eso, entonces ¿qué sentido tiene ese vínculo de familia y de caminar hacia una experiencia, hacia una meta, hacia un propósito? Serían miembros de la familia como aislados, no conectados, no vinculados. Por eso está la doble faceta de la esperanza en el ser querido y la esperanza en Dios. Hay algo que puedo agregar aquí, una anécdota que a mí me marcó mucho. Cuando mi hermana ya iba a terminar su técnico superior en informática, ella estudió con mucho sacrificio, y un día antes de presentar el trabajo final de su TCU, ella estaba muy preocupada porque sentía que le faltaban algunos elementos o no estaba totalmente acabado el producto, pero sí ya estaba elaborado. Entonces yo recuerdo que cuando ella se fue a presentar su trabajo, yo me quedé orando todo el día por ella,
todo el día. O sea, ella iba a llegar tarde porque la universidad quedaba lejos. Yo me quedé orando todo el día y con mucha fe que saliera bien. Ella llegó a la casa después de toda la jornada como a las 8 de la noche y trajo la buena noticia de tener una muy alta calificación. Creo que 4,5 y la más alta puntuación era 5. Entonces allí se unió esa experiencia de poner la esperanza en Dios y también la esperanza en mi hermana, que iba a terminar los estudios o su carrera, iba a dar ese paso de graduarse. Entonces ahí hay un ejemplo de unión entre esperar en un ser querido y esperar en Dios. Sí, padre, usted mismo lo dijo, esto es la esperanza en Dios y porque la oración pues tiene poder. Y ahí pues está el vínculo familiar, que pues la esperanza en nuestra familia, porque sabes que esas personas que hoy en día están viviendo ese terremoto que hubo, qué alegría ellos, sentir esa esperanza en su familia, ese abrazo, esa unión familiar, porque pues eso los llena a ellos de tantas lágrimas, de tanta tristeza, pues ellos se llenan de esperanza con que su familia llegue allá y que los abrace y que les dé una motivación, que sí se puede, que a pesar de todo lo que pasó, sí se puede seguir adelante, Padre, que a pesar de lo que hubo, del terremoto, de que ellos a veces piensan de que ya no hay una esperanza, sí hay una esperanza de vida, Padre, una esperanza de seguir luchando por nuestra familia. Allí yo uno algo más grande, y esto es algo incomprensible para un pensamiento moderno, un pensamiento solo terrenal, que uno no sabe ni el día ni la hora en que va a vivir una situación difícil en cuanto a desastres naturales se refiere. Hay otro tipo de situaciones que sí se pueden evitar, como por ejemplo un accidente de tránsito. Quien maneja con prudencia pues tiene menos riesgos de tener un accidente. Pero en el caso de situaciones como el terremoto, pues uno no sabe ni el día ni la hora en que se pueda presentar una situación como esa. Y entonces hay una cosa, primero que tengamos la esperanza de que nosotros somos protegidos por Dios y por los ángeles. Por un lado eso, y que mucha gente está también tan vinculada a nosotros que no quiere de ninguna forma, bajo ningún concepto, que nosotros muramos en una situación crítica como la que puede ser un terremoto u otra catástrofe natural. Tenemos ese vínculo. Pero por otro lado, tenemos que tener presente la esperanza en la vida eterna. Por si por desventura nos toque morir en una situación tan difícil y tan tremenda como esa, hayamos tenido en la vida una esperanza en el cielo, porque nadie sabe ni el día ni la hora cómo pueda partir, ni las circunstancias que le lleguen para partir de este mundo. Pueden ser naturales como también pueden ser trágicas. Tienen esas dos características, naturales o trágicas. Entonces hay que sembrar desde siempre, en todo momento, esa esperanza en la eternidad. Hay un testimonio muy grande de mucha gente que ha visto partir a sus familiares, pero como con mucha fe saben que el Señor las lleva consigo y las tiene en su gloria. Entonces esas dos facetas de la esperanza son importantes, la de seguir viviendo aquí o la de partir en situaciones trágicas o naturales, pero teniendo la esperanza en la eternidad, en la vida eterna. Sí, Padre, es muy importante que sepan de que a pesar de las cosas que nos suceden,
que nosotros pasamos, la oración tiene mucho poder, el rosario, leer la Biblia, eso te alimenta y te ayuda a estar tranquilo, vas a sentir una paz, una tranquilidad, que a pesar de lo que estés pasando, vas a poder salir adelante. Ya vamos a un corte comercial y ya regresamos con este programa muy importante. Continuamos con este hermoso programa Escuela de Padres, un programa de la Pastoral Familiar que le traemos a cada uno de ustedes. Vamos a leer una cita bíblica de Isaías, capítulo 24, versículo 10. No temas, que contigo estoy yo. No receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado. Padre, a veces hay familias que la esperanza se encuentra bajo el sufrimiento, bajo el peso del sufrimiento. Muchas personas pues hoy en día pasan esa situación, pero a veces eso nos enseña a muchas cosas. Una de esas, la primera es que nos enseñan a buscar las cosas de Dios. Es natural saber que la esperanza se mueve en medio de situaciones difíciles, porque desde allí es donde nace un sentimiento de que las cosas mejoren o de que los problemas se solucionen. Eso es muy, muy natural en cuanto a esperanza se refiere, porque si todo está perfectamente bien y armónico, pueden surgir otro tipo de sentimientos que no necesariamente tengan que ser esperanza. Por ejemplo, un sentimiento también justo, pero no necesariamente de planteamiento de mejoras, sino de progresos más altos, crecimiento económico, alcance de fortunas o riquezas, por decirlo en temas materiales, o en su defecto también en temas de virtud. Por ejemplo, alguien que practique un deporte o que vaya al gimnasio, pues tiene el resultado de un físico más robustecido, más esbelto, pero no necesariamente son experiencias que se sacan de un sufrimiento. Aunque hay un esfuerzo, por supuesto, pero no necesariamente puede llamársele sufrimiento. En cambio, en el caso de la esperanza, es que se pasa por situaciones difíciles y se tienen los deseos de mejoras, los deseos de superación de crisis, superación de problemas, superación de eventos que han dejado marcas, huellas de dolor. Entonces allí es como que más clara la esperanza, el tema de la esperanza. Y en este sentido, casi todas las familias atraviesan por momentos en los cuales desean una salida, desean una respuesta. Entonces allí se funda y se hunde sus raíces en la experiencia de tener esperanza, Obviamente que a algunos se les hace difícil, hay momentos de crisis muy, muy fuertes, donde a una persona como que le ocurre una situación, padece una enfermedad, tiene un momento muy difícil y luego le viene otro. Entonces, en ese sentido, la persona como que se desespera y dice, bueno, pero todo viene en un mismo combo entonces, o cuando voy a ver una luz en el camino. Entonces, la esperanza como que se debilita. Pero sin embargo, para otros no, para otros se hace más fuerte la esperanza. Si pasamos por esto,
seguimos en pie. No, una frase que tenía San Pablo que decía, nos aprietan pero no nos aplastan. No necesariamente refiriéndose a terceros, sino a situaciones que casi que aprietan, ahorcan, pero no derriban, no derrotan. La persona se mantiene como en pie a pesar de los múltiples problemas y situaciones que le estén afectando. Entonces es como el momento en que la esperanza se hace más fuerte. Entonces en una experiencia tan extrema y exigente, la persona crece en virtud, porque no estará la persona, naturalmente tiene que pasar así, que no esté la persona desorientada o no esté la persona acudiendo a cosas que no debe, tendencias al mal, tendencias a algún pecado. Una persona que crece en esperanza en situaciones difíciles no tiene tantos márgenes de fallas, caídas, errores, momentos de malas decisiones, sino que va como con más cautela porque sabe que tiene que hacer un esfuerzo para salir de situaciones difíciles o en su defecto para ver oportunidades en medio de esas situaciones difíciles. Y la más segura oportunidad de todas, o mejor dicho, la oportunidad que acompaña a todas las oportunidades, es un encuentro con Dios para poder ver mejor el panorama desde la dificultad, ¿sí? Ver mejor hacia adelante desde la situación actual, que no debe ser una situación tan tranquila, sino exigente y compleja, pero se mira hacia un horizonte de progreso, de mejora, de respuesta a una condición frágil, a una condición penosa, respuesta en el futuro próximo o en el futuro no tan próximo, algo lejano, pero hay esa esperanza cierta y hay una visualización de cómo llegar hasta allá. Sí, padre, la esperanza en la familia, pues nunca tenemos que perderla. Nosotros como familia, como hogar, como hoguera, pues siempre vamos a vivir situaciones, pero nosotros tenemos que vivirla. La esperanza, a veces puede ser larga, una esperanza de a largo plazo o esperanza de corto plazo, pero tú tienes que vivirla con fe, con saber de que algún día todo eso va a pasar. Y no desesperarte, no sentirte angustiada, no sentirte con ansiedad, sino que sentirte tranquila, en oración, pidiéndole a Dios, tomando lo que estés pasando en tu hogar, pues tomarlo con la mejor manera, con la mejor decisión, porque a veces pues nos queremos como desesperar, como desanimar, y Dios no nos quiere desanimado. Por eso yo explicaba de que a veces pues nosotros queremos como colocar la esperanza a veces en el esposo o en no, nosotros tenemos que, si vemos que que vemos que está pasando algo mal en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestros hijos, vamos a poner la esperanza en Dios, porque Dios es el que nos va a animar, Dios es el que nos va a ayudar a seguir adelante, a pesar de lo que nosotros estemos pasando. Algún día va a llegar la esperanza, algún día tener presente de que algún día todo eso va a cambiar, de que todo no es para siempre, de que esas cosas es porque están pasando, porque eso te va a ayudar a ti a hacer algunos cambios que en el hogar de que están mal. Esos procesos que nosotros vivimos, que nosotros pasamos en nuestros hogares, es porque hay un cambio que tenemos que hacer, es porque hay algo que está mal. Entonces no te desanimes.
No te sientas con ansiedad, no te pongas a colocar pensamientos en la cabeza que no son buenos para ti. Sigue orando, sigue hablando con Dios. Cada vez que te pase algo, alaba, canta, haz alabanza, que eso te va a ayudar a ti a estar tranquila, a que la esperanza algún día va a llegar. Sobre todo en estos temas de suscitar esperanza, a veces no se ve una esperanza sentida cuando hay una dificultad con un miembro de la familia. Bien sea porque esté atravesando por una enfermedad, padeciendo una situación de salud delicada, bien sea porque esté en un descuido, en una situación moral que le traiga como que puntos menos en su valoración dentro del círculo familiar. Entonces, pareciera que en algunos momentos en esa persona todo estuviera perdido. Pero resulta que cada miembro de la familia debería poner por lo menos algún granito de arena, algún aporte por pequeño que sea, para que esa situación mejore. Porque puede ser que algún miembro de la familia esté en pasos no tan adecuados, o en situaciones de sufrimiento, o en malos hábitos, o en su defecto, como ya lo he señalado, en enfermedad. Entonces hay una ocasión muy valiosa para que los demás miembros de la familia pongan en práctica virtudes, tanto virtudes espirituales como humanas, teologales como cardinales. Pongan también en funcionamiento capacidades en cuanto a servicios que tengan que cumplir en pro de esa persona. Desde las capacidades muy espirituales como las capacidades muy humanas, de cercanía, de acompañamiento. Hay, por ejemplo, en los casos de personas que están descuidadas consigo mismas, porque de pronto no se desarrollan, porque no tengan un rendimiento adecuado en el trabajo o en el estudio. También hay que mirar las causas de por qué esa persona está así. Entonces, ir poniendo como un plan muy personal de acompañamiento y de mostrar salidas. Por ejemplo, yo hace poco conversé con una muchacha. Ella me comentó que una de sus hermanas estaba pasando como por situaciones de desánimo. No había llegado todavía a la depresión, pero sí de situaciones de desánimo, de falta de diligencia, falta de actividad, de motivación. Entonces, analizando la situación, nos dimos cuenta que ella pasó momentos muy difíciles cuando dio a luz a su último hijo. Y le quedó como un pesar que le trajo como consecuencias ciertas desmotivaciones. No todavía depresiones. Bendito sea Dios, algunas personas sí sufren muchas depresiones, pero en este caso no. Pero sí, se ha de cumplir en esos casos un acompañamiento muy cercano de humanidad, de servicio, de motivación. Y también en el caso de nosotros, desde los servicios pastorales y espirituales, sabemos que la oración es indispensable para que una persona pueda superar alguna situación difícil que haya atravesado, alguna situación de trauma. Por ejemplo, esta persona, a pesar de que tiene a su hijo, tiene a su esposo, atraviesa por ese pesar de que en algún momento, no sé, alguna situación le marcó en esa
en ese día del parto, alguna situación difícil. Entonces esas circunstancias le pesan y todos los familiares deben de una u otra manera ser cercanos, ser más humanos, para que esa persona se sienta muy acompañada y se motive a salir de esos pesares, de esas penas que arrastra. Sí, padre, la ayuda familiar es muy importante, el acompañamiento, el amor de esas personas para que puedan salir, porque hay personas que les cuesta hoy en día salir de esa situación. Bueno, ya vamos a un corte comercial y ya regresamos con este maravilloso tema de Escuela de Padre. Continuamos con el programa Escuela de Padre, un programa muy maravilloso que le traemos a cada uno de ustedes. Padre, hay personas que en su vida no tienen una claridad, porque a veces pues ellos hacen, en un momento hacen una cosa, vamos a decirlo, espiritual, en la espiritualidad, pero en su otra vida pues hacen otra cosa diferente a lo vivido. ¿Qué le puedes decir tú a esas personas? Hay siempre un reto, un desafío en cada uno de nosotros como seres humanos. Identificar qué realmente queremos y a qué debemos dedicarnos. Eso pasa desde la primera etapa de la vida, cuando estamos niños, qué deseamos, qué motivaciones nos mueven y todo aquello. Cuando no hay una claridad de qué se quiere o no se busca qué querer, entonces no hay una orientación clara, no hay una dirección específica ya elaborada. Por eso se tiene la tendencia de estar en una y mil cosas y no dedicarse de lleno a lo que realmente le puede valer a esa persona, como lo puede ser una vocación, un talento, un carisma. Entonces puede pasearse por miles de experiencias o múltiples experiencias, pero no se centra en ninguna. Entonces ese es el riesgo que hay. La amenaza, eso lo sufren muchos en la sociedad, no solo en la actualidad, sino que siempre ha ocurrido. A veces con causas muy fuertes, como algunas personas no tienen oportunidades de procesos educativos, procesos reflexivos que la hagan crecer en cuanto a sus pensamientos, criterios y sentimientos. Entonces tienen menos herramientas humanas y espirituales para identificar qué es lo que les gusta o qué es lo que realmente sienten que tengan que realizar. Entonces esos son los desafíos que hay. En cambio, a una persona que ya se le siembre un valor, una gracia, un propósito, una meta, una misión, un servicio, si esa persona empieza a identificarse con eso, todo lo que haga va en función de eso. Bien sea que también eche mano a otras experiencias, esas otras experiencias las va a unir a eso. ¿Por qué? Porque esa va a ser su meta, su propósito, su misión. Va a tener objetivos claros. Una experiencia muy particular la he podido ver en muchas amistades que desde muy temprana edad han tenido objetivos claros, han tenido propósitos. Siempre recuerdo a una amiga que es médico, que cuando estaba como esta niña pasó por un evento muy difícil, vio una pelea de borrachos y una situación trágica que ocurrió allí fue que uno de esos que estaba peleando cortó a otro en el brazo. Fue una situación muy, muy difícil. Entonces esta niña se acercó al lugar sin temor,
tampoco tenía ningún trauma por lo que estaba pasando, y fue a una bodega, tomó algo de querosén, cuando en esas épocas se usaba mucho el querosén, y eso le sirvió para llevar una porción de querosén a aquel herido, y entonces quitarle la hemorragia con el querosén, quitarle la hemorragia. Bendito sea Dios que hasta allí llegó la hemorragia. Esta jovencita, no joven, todavía niña, descubrió que su vocación en la vida era ser médico, y ahora es una médico exitosa con mucho talento en su profesión. Entonces, hubo ese momento que le clarificó su destino, y no un destino incierto, sino muy, muy claro desde su temprana edad. De pronto a otras personas no les ocurra desde la temprana edad, pero sí les ocurre en algún momento de la vida, que descubren a qué han venido a este mundo, o en otras palabras, para qué viven, para qué están aquí. Y empiezan a ejercitarse y a buscar la manera de desarrollar esa experiencia y vivirla toda la vida. Y por supuesto que alcanzar muchas experiencias en torno a esa, experiencias de servicio, experiencias de relación con mucha gente, experiencias de trabajo, de vida laboral, en esa vocación, en ese trabajo, en ese propósito, en ese carisma que desarrollen. Entonces, hay que ver cómo a nuestras generaciones, así como las del pasado, pero ahora las nuestras, hay que suscitarles como que motivaciones que descubran para qué están en este mundo, para qué Dios les llama. A mí me gusta también de pronto observarme a mí mismo, aunque no es muy agradable ponerse como ejemplo, pero es algo muy marcado que yo he vivido. Yo desde muy pequeño, desde muy temprana edad, yo ya tenía claro que iba a ser sacerdote, y eso me acompañó en mi proceso evolutivo, niñez y juventud. Y claro, también en algún momento de la juventud sabía a qué edad ya iba a ejercer el sacerdocio, y así ocurrió, se cumplieron los plazos tal y cual me los planteaba. Era como una claridad. Ahora lo llamo, porque hago acompañamientos a muchas personas en sus procesos, lo llamo como maqueta de vida, la maqueta de vida. Otros lo llaman proyecto de vida. Entonces hay que tener también la experiencia de que eso se puede, y que se puede cumplir en muchos, y ojalá y se cumpla en cuantas personas tomen en consideración que sí han nacido para algo importante. Sí, padre, esto también es importante recargar que a veces mientras vivimos esos procesos, siempre hay muchas personas que a veces le va a costar más. ¿Por qué, padre? Bueno, porque no todos tienen las mismas oportunidades. Ahí entra mucho el tema educativo, tanto en la sabiduría, en la educación, como en la gracia, en la vida del Espíritu. Anoche yo viví una situación con un emigrante que llegó a pedir a la parroquia, y siempre pasa por allí, y yo en principio pues me quejaba, yo decía, no, pero ¿por qué siempre tiene que venir? Y todas estas cosas, porque pues no se desarrolla en algún oficio, en alguna actividad para que se gane la vida. Entonces me fui dando cuenta en el tiempo de que esa persona no tuvo la oportunidad de estudiar, comencemos por allí, no tuvo la oportunidad de desarrollar habilidades académicas.
Por otro lado, ha sufrido mucho los pesos de la historia de la humanidad en cuanto a justicia social se refiere. Ha sido uno de los afectados por la falta de justicia social. Entonces, no todo es culpa de la persona. De pronto algunos lo juzguen, hasta yo caí en ese error de juzgarlo, pero no todo es culpa de la persona, sino que muchas veces las circunstancias de la vida no les favorecen para que se desarrollen. Entonces uno tiene que ser muy respetuoso en ese sentido, muy, muy respetuoso con toda clase de personas, porque uno no sabe su historia, no sabe por qué situaciones ha pasado, qué circunstancias ha sufrido, uno no sabe. Y para corroborar o confrontar esto, hace poco empecé a leer la última encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, acerca de la humanidad en estos tiempos y de las situaciones de desarrollo de la tecnología y particularmente de la inteligencia artificial y todo esto. Bueno, dentro de esa temática, ese contenido tan importante y tan actual, recuerdo haber leído algún numeral en el cual aparece que si una persona tiene carencias, tiene miserias, no todo puede ser por sus pecados, ni por sus dejadeces, sino por las faltas de oportunidades y derechos que no ha tenido. Las faltas de oportunidades que hay circunstancias que no le han favorecido, que no le han acompañado. Entonces de allí que yo los invito a todos ustedes, los que me están escuchando, a ser muy, muy, muy respetuosos. Claro, también les invito a todos ustedes a soñar, a trabajar, a desarrollar cuanto talento tengan y cuanto carisma haya en cada uno de ustedes, para que de una u otra manera, tarde o temprano, puedan tender la mano a los que no han tenido oportunidades. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque hace un poco de tiempo, no sé, 1 año o 2 años, la campaña Compartir tenía un lema que decía: ayúdanos a ayudar, muy en vínculo con Cáritas a nivel mundial. Ayúdanos a ayudar, porque hay personas que necesitan de una mano amiga, de un acompañamiento, de una cercanía, de un consejo, incluso que necesitan hasta de las necesidades, cubrir necesidades básicas. Entonces, todos estamos para ayudar. Sí, padre, es importante también decir de que todas esas cosas tienen que pasar, porque nosotros, Dios nos manda a vivir con paciencia, de que a veces hay personas de que no tienen que estarle recalcando mira, dejaste esto aquí, no, mira, aquí dejaste esto, toma, con amor. No es necesario de que, porque es que a veces eso tiene que pasar, padre, porque Dios está viendo ahí, dejaron las llaves ahí, se le olvidó por X o por razón, como tú dices, no tenemos que criticar, porque no sabemos qué está pasando esa persona, no sabemos qué vive esa persona, porque nosotros todos los seres humanos somos lindas personas, de que tenemos dificultades en la vida, sí hay dificultades en la vida, pero que nosotros con la gracia de Dios pues vamos a ir cambiándolo poco a poco, Padre. Con la gracia de Dios, Dios es el que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, no es el otro que te tiene que decir a ti, mira, dejaste esta llave ahí, porque eres descuidado, pero ¿por qué tiene que decir eso? Mira, con amor, dejaste esta llave, toma, te la guardé, porque sabía que es tuya. Pero a veces nosotros queremos como dañar a la persona, como imagínate que esa persona siempre viva en la vida. Bueno, yo también era así, a mí siempre se me quedaban cosas
y hay personas que ay, mira, eres descuidada, aquí está esta llave, ¿no? Pero ¿por qué? Porque eso le hace daño a uno, porque a veces uno está en ese proceso de cambio, porque pues como vamos diciendo, las cosas es poco a poco y con la ayuda de Dios, pero nosotros tenemos que saber quiénes somos y cómo vamos a ir cambiando nuestra vida, porque hay que cambiar, no toda la vida vamos a ser la misma persona. Entonces es importante de que todo lo que hagamos y todo lo que ayudemos sea con amor, sea con cariño, no como recalcar a esa persona o como criticar a esa persona. Y mire, esa persona así es descuidada, todo deja botado, todo deja, no. Entonces siempre en la vida hay una esperanza, siempre en la vida va a haber un cambio, siempre en la vida va a haber un cambio, o sea a largo plazo o a corto plazo. Eso depende de nosotros cómo seamos, porque si nosotros somos personas positivas, si nosotros en la vida andamos con buenas palabras, si nosotros en la vida andamos con buenos pensamientos, pues todo se va a ir dando de la mano de Dios y todo va a ser más rápido. Entonces yo les invito a que ustedes como personas nunca pierdan la esperanza, ten positivo, siempre con la fe en Dios, que todo se puede, que todo podemos lograr en la vida, que va a haber muchos cambios en nuestra vida, porque nosotros pues vamos a tener claro cómo vamos a hacer las cosas. Bueno, Padre, muchas gracias por estar aquí acompañando en este programa Escuela de Padres. Vamos a darle las gracias a Pablo Martínez, a Maggi, a todos los trabajadores aquí de Telesocopó. Siempre muy contenta, muy feliz de venir aquí a dar estos temas. Esto nos ayuda a nosotros también, como a ustedes también. Y bueno, vamos a recibir la bendición, que sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.